Ok, pues muy buenas noches. Gracias a Dios por, como decía, un lunes más. Amén, así es. También igual comentarles, por cuestiones de organización y actividades, pues van a ser 3 lunes y de ahí vamos a mover un día porque tenemos, como ya les había comentado, la oración por la ciudad, que perfecto, es cada segundo lunes de cada mes, perfecto, a lo cual obviamente están invitados, ¿no? Quien guste ir es allá en el JBP. Y pues es el segundo lunes a las 7 de la tarde. Quien guste ir y a hacer guerra por nuestra ciudad en oración. Gloria a Dios. Y pues bueno, hoy sí nos tocó el lunes y pues gracias a Dios por eso. Y hoy quiero compartir con ustedes este tema al cual le he puesto restauradores, ¿verdad? Ya la semana pasada hablamos de ese primer encuentro que hay cuando pues recibimos a Cristo, cuando tenemos esta confrontación con el mensaje de salvación, con las buenas nuevas. Y estaba yo pensando, dije, ¿y ahora ¿qué vamos a decir? Pues bueno, vamos a darle continuidad a este mismo tema con que es restauradores. Amén. Esta es una de las historias que también, ¿verdad? Siempre cada una de ellas tiene su importancia, pero en esta ocasión especial podemos ver a este hombre llamado Zaqueo, ¿verdad? Ya todos lo conocen. Yo me acuerdo que era uno de los personajes más conocidos en las historias, ¿no? Con su cancioncita, todo, que era el chaparrito que no podía ver a Jesús. Pero podemos saber, ¿verdad? Cómo la gente a veces afuera tiene esa necesidad o tiene esa curiosidad, tiene ya en ellos esa ¿cómo se puede decir? Esa espinita, ¿no? De que a quién buscan, ¿será este Cristo? ¿Será este el Mesías? ¿Será, no? Entonces vemos a este hombrecito chaparrito, que dice que no podía ver, y dice la historia que él va y se sube a un árbol para poder alcanzar a ver a Jesús. Y entonces cuando él hace esta acción, pasa por el camino donde está él, Jesús, y se dirige a él. Y eso es algo tan bonito porque sabes cómo Dios realmente, aún en ese episodio a través de Jesús, está atento a lo que tu corazón anhela. Amén. Está atento a lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, ese anhelo de conocerle. Y Zaqueo era una persona que a lo mejor para toda la gente en ese momento era alguien que nadie pensaba que pues pudiera querer algo con Jesús, porque pues todos ahí sabían o esperaban, ¿no? Que Jesús fuera alguien que se acercara únicamente a los más santos, a los más sabios, ¿no? Pero Jesús vino a romper, ahora sí que con todas las expectativas para que nadie dijera nada. Y resulta que pues él prestó atención, y a mí me encanta decirlo, él escuchó la mente y el corazón de este hombre y lo vio ahí arriba de ese árbol, diciendo, este hombre me quiere conocer. Amén. Y lo más importante, que ahí Jesús mostró que él ya lo conocía a este hombre. Entonces creo que ese es uno de los encuentros más bonitos, y varias ocasiones los mismos discípulos dicen, cuando Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿O ustedes creen que yo soy quien digo que soy? Y ellos le dicen sí. O cuando él le dice, ¿dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida, verdad? Entonces ellos lo reconocen así porque dicen, es que tú lo sabes todo. Tú conoces todo, porque cada vez que tú interactúas con él y cada vez que le conoces más, sabes que tú eres el que tiene la oportunidad de conocerle, pero él ya te conoce. Entonces, al ver esta historia me hace recordar ese énfasis que él hace al mostrarse como Dios, al mostrarse como el Salvador, a decir, o sea, te doy una oportunidad de conocerme, porque yo a ti ya te conozco, ¿no? Entonces, cuando miraba a Zaqueo, Dios se atreve a romper las expectativas porque va con aquel que nadie pensaba que él podía tener un acercamiento con él, ¿no? Y la misma gente dice que entonces cuando él bajó, porque dice que Jesús le dijo, ven, baja porque voy a ir a tu casa, ¿no? Ya Jesús ya le había estado contestando el deseo de su corazón de querer conocerlo, y no solo eso, sino dice, vamos a tu casa, ¿no? Y eso es algo que alguien rebasa a un nivel de confianza, ¿no? Pero él, claro que se bajó con toda alegría, y dice que se bajó deprisa, y entonces dice que le recibió gozoso. Amén. Porque realmente Jesús estaba contestando la petición de su corazón. Él quería conocerle, quería saber quién era ese Jesús. Entonces ahí va él a su casa, y dice que al ver esto, dice que todos murmuraban diciendo
que había entrado a posar con un hombre pecador, ¿verdad? Pero eso es lo más importante, que si tú y yo sabemos hoy, y gracias a Dios, no, yo tengo Cristo en mi corazón y sé que Él me ha perdonado, pero si tú y yo sabemos, como cuando lo conocí, que yo soy pecador, es por eso que Él tenía gran gozo, porque Él sabía en ese momento que Dios le conocía a tal punto, pero no lo rechazaba. Se atrevió a entrar a su casa. Amén. ¿Sí? Me encanta porque aún el texto que mamá usa mucho cuando predica o cuando da el testimonio de salvación y le dice el de que toca la puerta y llamo, ¿cómo dice? Apocalipsis 3:20. 3:20. Aquí yo estoy a la puerta. Estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Amén. Entonces, ahí con él vemos que a él dice que lo invita a entrar a su casa, literal y físicamente. Lo invita a entrar a su casa, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, también hace referencia a toda esta obra que hace cuando Cristo entra a nuestras vidas. Así como entró a la casa de Zaqueo, entra a nuestra casita, a nuestro corazón, a nuestro templo. Y cuando Él entra, es inevitable que suceda un cambio, que haya un impacto. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cuando tenemos un verdadero encuentro con Cristo, inmediatamente empieza una acción de agradecimiento, ¿sí? Al principio decíamos, ¿no? Cuando a veces todavía no lo entendemos, a veces nos causa un conflicto, pero cuando ya es convictado en nuestro corazón de que es a Cristo a quien hemos recibido, de que Él es nuestro Salvador, empieza una actitud de gozo, una actitud de euforia en nuestro cuerpo, de decir, yo quiero decir que Él está en mi vida, yo quiero, sí, como Él dice que entonces Él bajó y le recibió gozoso, porque dijo, no, este es el Cristo. Yo me encanta porque todos hacen esa referencia diciendo, es que Él me conoció. También la mujer del pozo dijo, sí. Ella, es que Él es el Mesías, Él supo todo de mí, Él me dijo lo que yo hacía, lo que yo hice y sabe quién soy. Entonces esa es la maravilla de tener ese encuentro con Cristo, saber que Él realmente nos conoce plenamente y aún así no nos rechaza. Amén. Cuando Él ve esa disposición en nosotros de decir, yo sí quiero conocerte. Tienes que saberlo. Él te conoce a ti. Claro que sí. Así tú lo quieras ignorar, digas que no existe, digas que no está, o tú pienses que no está, Él está y te conoce 100% de pies a cabeza. Amén. Ahora, hay el texto que veníamos comentando, y de hecho mi mamá me lo trajo a memoria. Yo lo he leído en otros contextos, pero cuando me lo dijo ella, me hizo, sí, no, y me hizo clic con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que dice está en Jeremías, yo me aceleré, a ver, Jeremías 15:19, ¿okay? Y dice, déjenme buscarlo. No pasa nada. 5 minutos, 6 minutos, o como dicen, 2 años más tarde. Ok, Jeremías 15:19, y dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Wow. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de las manos de los fuertes. Cuando me recordaba esta escritura, yo lo he leído y a mí me encanta esa parte donde dice que entresacar lo precioso de lo vil. Pero eso sucede cuando, por ejemplo, aquí lo habla a Jeremías, ¿no? Al pueblo a decirlo. Pero ahora, esta es una palabra que se cumple cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Está este impacto y este fuego que sucede cuando se desborda ese amor de Dios en tu corazón, que empieza esa obra de restauración. Por eso dice ahí, si te convirtieres. ¿Sí? Y luego dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Es una situación de conciencia presente, diciendo, wow, o sea, Él es quien me está haciendo esta obra de restauración. Algo que veníamos hablando y eso me encanta porque ahorita yo me dice, no, que yo no hablo, pero cuando estamos a solas ella, o sea, me argumenta muchas cosas también. Y es algo que a mí me bendice y a mí, yo le digo, pues, tienes que hablar, ¿no? Es de bendición, claro que sí. Ajá. Entonces, saber que esas obras van a ser evidencia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. De saber que si nos hemos convertido, Él comienza esa obra de restauración. Y eso se vuelve una evidencia, porque dice que hace que está sucediendo esta restauración y entonces dice que hay, es cuando está entresacando lo precioso de lo vil,
de nosotros, ¿no? Y entonces dice que entonces seremos como su boca. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a declarar a través de nuestra boca y de nuestras acciones lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en nosotros. Sí. Cuando miraba este personaje de Zaqueo, miramos a Dios mostrándose con esa tal gracia y humildad, en el que tú no puedes decir, ay no, pues es que aquel está muy perdido, es el peor caso del mundo, no tiene salvación. Pero Dios dice que Él vino a morir y para salvar a todo aquel que crea en Él, para que fuera salvo. Amén. ¿No? Entonces, aun si aquel que está ahí en el basurero, él se atreve a recibir el mensaje de salvación y a creer, yo sé que Dios lo puede restaurar. Amén, claro. Yo sé que Dios puede entresacar lo precioso de lo vil. Amén. Y ahora, porque yo sé y creo en la obra de restauración que Dios hizo en mí. A lo mejor yo no andaba ahí, como decía, en la basura o así, pero emocional y espiritualmente sí lo estaba. Porque estaba hundida en mi egoísmo, en mi orgullo, en amarguras, en resentimientos. Y todo eso también es basura. ¿Sí? Son cosas que no edifican, que no bendicen ni a ti ni a la gente que te rodea. ¿Sí? Entonces, saber que de cualquier situación o condición en la que estamos, es debida a la separación que tenemos nosotros de Dios. Al no aceptarlo, al no recibirle, a no creer en Él, es que estamos en esta condición, ¿verdad? De perdición, de drogas, de vicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás viviendo solamente bajo un entendimiento entenebrecido y cegado de la voluntad de Dios, en la que Él anhela tu bien, anhela tu salud, anhela primeramente salvar tu alma y hacer una obra de restauración completa. Amén. Desde tu alma salvarla, limpiar tu mente, limpiar tu corazón, tus emociones, limpiar todo hasta tu cuerpo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que si hay personas que se han levantado, por ejemplo, de los vicios, de cualquier tipo de vicios, saber que Dios hace esa obra de restauración. Entonces no hay condición que Dios no pueda restaurar. Esa es la palabra, restaurar. Y lo más importante, si yo considero que Dios a mí me ha restaurado, es lo que a mí me debe de hacer tener un corazón humilde y ver a la gente de la misma manera que Él la ve. Como ese proyecto de restauración. Amén. Porque Dios ve esos planos. Cuando Él mira a esa persona que está derrumbada, que está en ruinas, Él está viendo el plano al cual Él lo quiere llevar. Y el primero es a quitar esa separación, que Él ya lo hizo, pero ahora esa persona tiene que ser consciente de esa verdad y de este mensaje de salvación, en el que Dios está cerca, ahí donde está. Dios está cerca de Él. Y Él anhela que vengas a Él. Así es. Que ahora, como decíamos, que ahora tú creas, que le recibas, y como dice ahí, que te conviertas a Él. Amén. Que es convertirte a Él, que tu corazón se vuelva a Él diciendo, yo creo que tú eres Dios, que tú eres el Salvador de mi vida. Una aceptación total. ¿Sí? Y cuando tú lo confiesas y lo crees, empieza esa obra de restauración. Y comienza a hacerse evidente. Y de ahí a que hemos visto tantos testimonios, ¿verdad? De gente que estaba en cualquier tipo de situación, ¿no? Ya sea en una quiebra financiera, que no hablamos de finanzas, sino lo que lo llevó a eso. Porque a veces no necesariamente es el dinero, sino simplemente a veces el corazón se corrompe por eso y llega uno a esa situación. Que no realiza para llegar a ese punto. O una familia que está destruida. Y ahí Dios puede hacer una obra de restauración. Lo más vil, como dice la palabra, ¿sí? Lo más vil. Y siempre, y lo que a mí yo lo digo así porque no siempre se trata solo que de drogas, que de cosas de esas. No, a veces simplemente que nuestra condición no está siendo la mejor. Y estamos en esa condición porque no estamos aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Puede ser que esté un matrimonio ya a punto de divorciarse o ya te divorciaste, pero Dios puede hacer una obra de restauración. Amén, por supuesto que sí. ¿Sí? Así como la hizo en mis padres. De hecho, nosotros aquí tenemos 26 años. Okay. De esos 26 años, yo salí un día antes que de mis padres y mi madre salió a cuidar a su madre. Y de ahí como que se empezó a dividir la familia y empezaron a pasar problemas y mi padre pues más bien como que abandonó pues sí el hogar y pasaron como 18 años, ellos estuvieron casi separados
Y pues aquí nosotros orábamos por ellos y Dios los volvió. De hecho, mi mamá tiene como 2 años de fallecida, pero tendrá como unos 5 años. Ellos se casaron bien después de haber vivido toda una vida en unión libre. Se casaron y pues pues ellos se convirtieron a Jesús y se casaron dentro de la fe en Cristo y la verdad fue muy hermoso porque pues sí, mi papá era muy tremendo, muy tremendo. De hecho, él fue uno de los, como dice la palabra de Dios, los primeros enemigos dice, los primeros enemigos son los de tu casa. Sí, así es. Y mi papá me hacía la guerra a mí, porque pues era yo como el patito feo, ¿no? O sea, estaba yo, pero como que no estaba. Porque yo había creído en Cristo y pues ya ve que cuando no quieres nada con Dios, pues rechazas a las personas. Sí. Y ahora pues que a él se convirtió. De hecho, él ya vino aquí, que tiene como 2 años, como 1 año. Él vino aquí y pues él era muy tremendo, conmigo y hasta con mis hijos. Y esta vez que él vino con esa actitud. Vino y yo, la verdad, yo no me esperaba lo que yo pude ver. Ella llamó a mi hija y llamó a mi hijo y él les pidió perdón. Wow. Les pidió perdón de su actitud. Sí. Actitud mala. Sí, claro. Y entonces eso para mí, dije, ay Dios mío, de verdad que eso solamente Dios lo puede hacer. Definitivamente así lo creemos. Porque es muy tremendo mi papá. Y pues solo eso Dios lo puede hacer. Dios transforma corazones. Así es. Sí, no, digo, por eso eso es lo importante, ¿no? Poder reconocer cómo realmente Dios es el que hace esa obra. Sí. Porque digo que estamos reflexionando, ¿no? Ella decía que cuando ella recibió a Cristo su primer acto, ¿no? Consecuente de esa salvación que recibió y de ese impacto de Jesús en su vida, fue que ella empezó a pedir perdón. Sí. Entonces saber que siempre va a pasar, como Saqueo pasó, no dejamos la historia, pero Saqueo una vez que él es confrontado y que Dios, bueno, Jesús en este caso, ¿no? Jesús entra a su casa, dice que él estaba tan impactado porque hubiera recibido a Jesús y que Jesús estuviera ahí con él conviviendo y no llegó a su casa a decir, a ver, me sacas todo esto está mal, no debes, no, dice que él entró a comer con él. Y esa es la actitud que él toma porque ve esa gracia, ve esa no sé cómo se llama. Sí, o sea, la correspondencia de Jesús a él. Porque claro que Jesús sabía que era un cobrador de impuestos. Jesús sabía la reputación que tenía. ¿Sí? Entonces, cuando él entra a su casa, él no entra a juzgarlo, entra a estar con él. Entonces, la misma palabra dice en Jeremías, si tú te conviertes a mí, dice, estarás y delante de mí estarás. Y delante de mí estarás. Esa es la conciencia que entra en nosotros cuando recibimos a Cristo. De que ya no hay momento en el que digas, Dios no está, Dios no me ve, Dios no. Estás delante de Él y tú así te sientes, siempre delante de Él. Y no para juicio, sino, imagínese el impulso de su corazón. Que era, yo le voy a regresar a los que le robé, yo le voy a dar el doble al que le quité, le voy a dar 4 veces, le voy a dar 3 veces más. ¿Por qué? Porque cuando antes eras alguien que tal vez ofendías, ahora bendices. Cuando eres alguien que agredía, ahora eres una persona de paz. ¿Por qué? Porque siempre va a ser evidente, porque ya Cristo está ahí, ese fruto empieza a ser evidente para los que están afuera. ¿Sí? Yo también me acuerdo que primero cuando yo recibí pues digo ya, o sea, de frente lo que era el evangelio y la salvación, yo ya tenía esa experiencia de haber tenido, pues experiencia se puede decir como, no sé cómo decir, pues, o sea, no digo extranormales, sino, o sea, sobrenaturales. Entonces, eso a mí me impulsaba a decir, es que yo no quiero perder esto, yo quiero seguir agradando a Dios. Y desde ahí Dios empezó a tratar conmigo, a decirme tienes que perdonar, a hacerme sentir que tenía que pedir perdón y todo, ¿no? Pero ya ahora que fue, lo que digo, hace 6 años, fue aún más, con más conciencia de que yo tenía que perdonar de muchas cosas. ¿Sí? Y fue cuando Él empezó a llevarme a eso, a perdonar todo pasado, todo, y a pedir perdón.
Y cuando yo empecé a hacer eso, y wow, o sea, es una experiencia de, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué O sea, pasó? ¿dónde está todo lo que yo sentía? ¿Dónde está todo el Sí. peso que yo traía, no? Y esa es una de las cosas que empezó a hacer. También empezó a quitarme lo que le digo, los prejuicios, las ideas, pues también de forma religiosa, un celo que no es de Dios. Y sé que es Él, porque me ha hecho que yo rompa muchas, pues sí, cuestiones religiosas o simplemente egoístas, ¿no? Ujú. Que justificamos nuestro comportamiento y no es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces ya ahora que ya estoy en Él, yo me doy cuenta que Dios me ha hecho, como decir, tomar en cuenta sus palabras. Que todo lo que Él le dijo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sigue siendo Dios hablando verdades que bendicen, ¿no? Como dice que Él ha puesto delante de nosotros el bien y el mal, ¿sí? Pero al conocer a Dios, ¿qué vas a elegir? El bien, Bien, por supuesto. ¿sí? Dios dice que ha puesto bendición en tu boca, pero también puedes elegir maldecir. Claro. Pero eso es porque lo que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo, es el que va a guiar lo que sale por tu boca, lo que haces con tus manos, lo que haces con tu ser. Amén. Entonces ya cuando estamos en esta convicción, o sea, sabemos que todo empieza a surgir. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo el que nos incita a actuar conforme a la voluntad de Dios. Ya vemos, Y sí, como él dice también que pues él ha puesto su temor en nosotros, y no es un temor de tenerle miedo a Dios, sino ese temor santo que te aparta de las cosas malas, de que él mismo te frena de no hacer y decir cosas que no están bien. Y es ahí donde se cumple la palabra que dice que si entre sacares lo precioso de lo vil. Entonces sí, uno tiene esa conciencia para no hacer. y es como decíamos, ahorita ya es como que quitas los tapones de los oídos, ¿no? Es quitado ese velo, a que ya no estás ciegamente por impulso haciendo las cosas, sino que verdaderamente delante de ti está lo que está bien y lo que está mal. Ahí Y no sigue se siendo divide. el mismo Espíritu Santo diciéndote, no hagas esto. Sí. ¿Sí? O diciéndote, mira, bendice a esta persona, dale esta palabra, ayúdalo, anímalo, ¿sí? Pero es cuando ya, digo, esa es la palabra que para mí tuvo la definición. Él abre tus sentidos, Amén. te hace consciente del ahora, de aquí. Algo que estábamos comentando, creo que cuando fuimos al mandado, ¿no? Que decía que Él clama a través de nosotros. Y esa palabra que me decías a mí me tuvo mucho sentido. Como si él rogara por medio de nosotros. Ajá. Sí. Sí. Hacia otros, ¿verdad? Como porque nosotros, como Llevamos dice a su cabo. palabra, ¿no? En Romanos 10, ¿no? Algo así. Ajá. Donde dice que nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Y si nosotros somos conscientes de eso, pues realmente, pues vamos a hablar palabras de bendición, vamos a accionar de manera Positiva. hacia los demás. Amén. Entonces, eso es algo que le digo, convicta al espíritu. A decir, no tienes por qué tratar a esa persona así. Y hay veces que trata con tus prejuicios. Creo que ese fue uno de los más difíciles para mí, ¿no? Porque le decía yo a veces al Espíritu Santo, es que esta persona yo siento esto, esta persona yo pienso esto, esta persona, o sí, ¿no? Y a veces va bajo expectativas o primeras impresiones que no son buenas, pero el Espíritu Santo te dice, es que no puedes vivir por solo impresiones, por siento, pienso, cuando no estás realmente permitiéndote ser de bendición para esta persona. Porque no solamente estás diciendo, no quiero que me afecte, sino tú tampoco estás siendo afectándolos a ellos de manera buena. Como aquí decía, dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado. No, aquí dice, y entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Pero esto no habla de que te alejes de la gente, sino que tienes que estar en medio y consciente de que tú no te vas a convertir a ellos, sino que tú vas a seguir siendo ese testimonio, y como decía, las manos, los pies, la boca de Dios en medio de ellos. Y no dice fuera, dice en medio de ellos. Así es. ¿Sí? Sí, fácil. Y entonces, cuando estás ahí, tú sabes que estás puesto para hacer ese testimonio y esa vida que impacte también a Esa ellos. luz, esa lámpara. ¿Sí? Sí, Como lo hemos dicho anteriormente, sí, ¿no? así Entonces, saber que si Dios a ti te ha restaurado es para que tú también seas un restaurador. Amén. ¿Sí?
Uno, no lo apunté, pero creo que es segunda de Pedro 5. Dice que Él nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. Ujú. Y claro que cuando nosotros vamos a alguien y le decimos, es que mira, ¿sabes qué? Por lo que pasó al principio de la creación hemos vivido separados. ¿Sí? Porque el hombre se eligió a sí mismo antes que elegir a Dios. Y le dio y tomó el trono de su propio corazón y dejó a Dios de lado. Y por eso vives separado y vives en la condición que vives. Porque vives bajo tu propia opinión. Así es. Escuchando Sí. al enemigo de tu vida. En tus propios caminos. En tus propios caminos, como lo decía David. Pero si hoy, como dice, te conviertes a Él, lo dejas entrar a tu corazón, a tu casa, como lo hizo Zaqueo, le das el trono de tu corazón, Él te restaurará. Amén. Él te levantará. Así es. ¿Sí? Y si entre sacar es lo precioso de lo vil, Así Él te pondrá por su boca. O sea, Él le hablará a través de ti la palabra de vida. Amén. Entonces, eso es algo, un testimonio para la gente, que tanto los que estamos ya como los que están fuera, saber que esa es la oportunidad que tenemos de sabernos plenamente conocidos por Dios, aceptados por Él a través de su amor, y que solo a nosotros nos toca creer Así es. en esa obra de redención que Él hizo, en el cual Él nos promete que si creemos en esto, seremos restaurados. Ujú. Amén. Y dice, eso me encanta esa palabra, y estarás delante de mí. ¿Sí? Porque esa separación ya fue quitada, pero si no creemos, es como vivir ajenos a una verdad que ya está. Él dice que el reino de los cielos se ha acercado y ese es Cristo. Aleluya, hermosa palabra, claro. ¿Sí? Pero a veces lo entendemos como que el reino de Dios, porque vino Jesús. Pero no solo es eso, es que vino Jesús y Él al hacer esa obra estableció su reino. Así es. Y lo dejó a través del Espíritu Santo. Nos dejó el en Espíritu nosotros. Santo, así es. ¿Sí? Entonces, Él sigue estando, ese reino sigue estando aquí. Y es Cristo en nuestro corazón, es el Espíritu Santo enseñando nuestras vidas y dando frutos en nuestras vidas. Amén. De arrepentimiento. Sí, exacto, es la definición, ¿no? Cuando recibes a Cristo, empiezan a surgir esos frutos de arrepentimiento. Ujú. Amén. ¿Sí? Que es a través de ese amor que es derramado y empieza ahora sí que a fluir a través de tus manos, a través de tus pies, a través de tu boca. Y es ese fruto, ¿verdad? Ese fruto que agrada, que bendice a Dios. El amor, el gozo, Sí. la paz, Así es. la benignidad, la bondad, la fe. Aleluya. La mansedumbre. Los frutos del Espíritu Santo. Sí, es que eso es. Amén. Sí. Porque nos damos cuenta, digo, lo hizo en Zaqueo, o sea, él empezó a decir, nos damos cuenta cómo es cuando Cristo entra al corazón y es una convicción verdadera. Ujú. Porque se dan cuenta, si él vivía primero como recaudador, él pensaba para sí mismo. Y decía, yo tomo para mí, más para mí, más para mí. Y vivía de una manera egoísta. Así es. ¿Sí? Una manera egoísta Ujú. para sí mismo. Pero cuando entra Cristo, ¿qué le muestra? Que ahora ya no va a quitar, sino que va a dar. Y todo lo que Él te diga. ¿Sí? Como a reponerlo. Ajá. Poner. Y lo vemos como Juan le decía a los soldados, ¿no? Que te sea tu salario, no andes agarrando más de lo que debes de agarrar. ¿Por qué? Porque sabes, sí. Porque como decía mismo Jesús, dice que cada uno es digno de su salario. Ujú. Cada quien hace su trabajo y tiene su salario. Pero la cosa es cuando caen en esto, como pasó con Zaqueo, que él sabía que había tomado de lo que no le tocaba. Y aunque su trabajo era ser recaudador, en sí la mala fama de recaudador era porque tomaban más de lo que Sí, no les tener tocaba. la oportunidad de... ¿Sí? Y luego le venía comentando con mamá y le digo, imagínate, no solo fue, pues, ¿qué más se podría esperar que hubiera sido con Zaqueo, no? Él para sí se tomó un discípulo que era un recaudador de impuestos. Ujú. ¿Sí? Entonces, no se trata de quién eres tú, sino de quién es Él. Amén. No se trata de dónde estás, sino que Él está ahí donde estás. Y Él quiere restaurarte, que te conviertas a Él y seas restaurado. ¿Qué va a ser restaurado? Tu identidad en Cristo. Volver a la esencia de la creación en donde Dios creó al hombre para estar con Él. ¿Sí? No para estar separado, sino para estar con Él. Para vivir bajo la voluntad de Dios, no bajo su propia opinión. Y saber que realmente no hablamos de restricciones, sino de edificación, de bendición. Lo decíamos la vez pasada, ¿no? De que
Hay veces que la gente piensa que al hablarles de Cristo, al hablarles de que reciban a Cristo en su corazón, se trata de irte a una iglesia, que vas a dejar esto, que vas a dejar el otro, te gusta el baile, te gusta de esto, de aquello. Pero en realidad es recibir a Cristo en tu corazón y es abierta tu mente, tus sentidos y empiezas a reevaluar si las decisiones y los gustos que tienes hoy realmente te bendicen, realmente te edifican. ¿Sí? Y ya empiezas así como a hacer conciencia de si de verdad estás tomando porque quieres tomar, estás usando lo que estás usando porque realmente lo quieres o simplemente es algo que has aprendido de manera social o de cualquier otro modo que no sea realmente edificarte, bendecir tu vida, bendecir tu familia, bendecir tu entorno, o sea, realmente. Y es cuando empiezas a decir, ok, entonces no, pues no, creo que no es una buena inversión estar haciendo esto. O no es bueno que yo esté echando esto a mi cuerpo. O no es bueno que yo esté haciendo esto. ¿Por qué? Porque, te digo, es abierto tus sentidos. Eres consciente del aquí y del ahora. Y si lo que estás haciendo realmente edifica tanto tu vida como la de los demás. Y es cuando empieza esa restauración. Y lo más bonito es que es una restauración que comienza adentro y empieza a salir hacia afuera. Se exterioriza, sí. Había una vez, estábamos orando por una persona. Y ella decía que ella quería que oraran porque dice que ella sentía que había lastimado mucho a sus hijos. ¿No? Que había lastimado mucho a sus hijos y que quería que oraran por ellos. Como que, no sé, realmente, o sea, qué de lo que ella sentía de todo eso, pero lo expresó así, que oraran por sus hijos. Que porque ellos habían sido, pues tal vez lastimados, o hasta con palabras, o ella había sido como, pues sí, no era cristiana, pero en el tiempo que fue cristiana los lastimó mucho. Y yo recuerdo que en ese momento el Espíritu Santo me decía que yo le diera palabra. Y decía, así como en un momento tenías tu ser y era usado para destruir a tus hijos. El enemigo lo usó para destruir a tus hijos, para lastimarlos. Hoy que tienes a Cristo en tu corazón, estás en esta identidad en Cristo ahora. Dios te da la autoridad a través del Espíritu para sanar, para restaurar, para bendecir a tus hijos, Amén, para amén. edificarlos a tus hijos. Aleluya. ¿Sí? Pero ella decía, no, es que ella contando usted me decía que pues les hablaba con groserías, que los trataba así, que trataba, y empezó a decir todo eso. Y luego el punto es que ahora eres consciente. O sea, esa es la obra del Espíritu, saber que eso no era algo correcto. Y que ahora en Cristo puedes pedirles perdón, comenzar a edificar con tu ser, que era, decía, a tus brazos, los abraces, les des palabra de bendición, les hables de la palabra, que bendigas de manera espiritual, en oración, hasta una comida, vente, mijo, que ellos empiecen a experimentar la restauración que hay en ti. Amén, sí. A una manera diferente de hablarles, aceptación, edificación, servicio. Y eso hace que empiece también esa obra de restauración en la familia, hacia tus hijos. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Porque si no hay evidencia de lo que realmente está sucediendo, ¿no? También para cuando estamos con nuestros esposos, ¿no? Yo recuerdo que Artigas conoce mucha gente, pero pues más que nada pues he escuchado las historias, ¿no? De cómo pasan. Sí. Y esto pues es un matrimonio igual, que ellos comenzaron pues como matrimonio normal, empezaron a querer pues tomar su equilibrio, ya saben, los primeros años, pero después empezó a suceder situaciones fuertes, ¿no? Que las empezaron a como meter abajo del tapete. Sí. Pero, y nadie sabía nada hasta que pues tronó la bombita, ¿no? De que ya, pues ya habían estado en situaciones más fuertes. Y ya después, cuando fueron confrontados con esta realidad, fue dada palabra, y yo me acuerdo también de tu estar ahí y decirles, ¿sabes qué? Pues qué bueno que salió, ¿no? Para que en este momento, ahora sí, sean honestos con Dios. Ya dijeras tú que fue salido a la luz, que sean honestos con Dios con lo que tienen ahora. ¿Sí? Y en mi caso personal, yo puedo decir, yo le di a Dios las ruinas de mi vida, y Él fue el que hizo lo que está haciendo ahora, ¿no? Entonces, si tu matrimonio hoy lo ves como que está en ruinas, pues dáselo a Él. Él sabrá ayudarte a entresacar lo precioso. Amén. Y dejar y sacar lo que ya no sirve. Gloria Y a empezar a edificar otra vez. Va a costar, pero lo van a hacer ahora a través de Dios, a través del Espíritu.
Con Dios en control. Amén. ¿Sí? Sí. Entonces ya cuando yo me acuerdo me daba esa palabra y decía que ahora que comenzaran a edificar y que fuera quitado todo temor de su corazón, porque ahora Dios era el que iba a edificar con ellos. Porque a lo mejor comenzaron su matrimonio solos, apartados, pues ya dijeras, de la comunidad de Dios, pero también lejos ellos ignorando lo que Dios hablaba para su matrimonio. ¿Y qué pasó? Dejaron pasar muchas cosas, hasta separados, hasta todo. Y después, pues creyeron otra vez, volvieron y se volvieron a juntar. Y fue algo que ahí ya estaba como el temorcito. ¿Y si fallamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si volvemos a dejar? Y ya no. Y el Espíritu Santo, recuerdo que me daba esa palabra para ellos, diciendo que no tuvieran temor, que Dios era el que ahora estaba con ellos. ¿Sí? Y que Él era Él era ahora el que iba a edificar con ellos. Y que Él estaba ahí con ellos, donde ellos estuvieran, Dios estaba ahí con ellos para ayudarlos. Y ya, gracias a Dios, fueron restaurados y volvieron a estar juntos. Y eso es una bendición, saber que Dios es el que hace esa obra. Amén. Claro. Pero es cuando nosotros, te digo, ya estamos en esa conciencia de saber que ahora no estamos haciendo las cosas bajo nuestra propia opinión, en donde importamos nosotros, vivimos de manera egoísta nuestro matrimonio, ignorando a nuestra pareja, tratándola mal, tratándola con menosprecio, o sea, eso es cuando estamos así. Pero ya cuando tomamos en cuenta lo que Dios dice para edificar nuestro matrimonio, las cosas cambian. Y lo más bonito que a mí me hizo también hacerme consciente es que Dios no quería cambiar a mi esposo primero. Desde mi perspectiva, Él tuvo que cambiarme primero a mí. ¿Sí? Ya Dios sabe cómo habla con mi esposo y cómo mi esposo habla con él, ¿no? Decirle, ay, cambia a mi esposa. Pero Dios hablando directamente con él, yo sé que Él también le dice que Él tiene que cambiar primero. Amén. Sí. Y por eso es importante que es una relación individual en la que nos ayuda a tener esa unidad en el espíritu. Porque si Él está preguntando a Dios de mí, yo le estoy preguntando a Dios de Él, pues nos va a conectar. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, ya ahora que vivimos, pues es una obra de restauración. ¿Por qué? Porque digo, ya no vivimos bajo nuestros propios criterios, nuestra propia razón, nuestro egoísmo nada más. El yo importo, nada más lo que yo digo, nada más lo que yo así soy, o te aguantas, o sea, no, sino que ya estamos flexibles a escuchar la voz de Dios y a hacer lo que tenemos que hacer. Amén, por supuesto, muy importante. Sí, así es. Y esa es la obra de restauración, cuando nos atrevemos a hacer los cambios que Dios dice que tenemos que hacer. A aceptar las realidades que tenemos y hacer sobre eso decisiones importantes, ¿no? Entonces, lo más importante ahora es, si somos restaurados, convertirnos también en parte de esos restauradores. Y hablarles a otros de ese Dios que nos restauró y que ellos también sean restaurados por Cristo. Amén. Amén. Y somos librados. Amén. Y somos de bendición. Sí, yo le decía a mi mamá que contando todo eso, yo sé que pues podemos tener familia de lo peor, o que decimos nosotros de lo peor, pero saber que Dios a ellos también los amó. Por Amén, ellos también por murió, supuesto. ¿no? Yo le decía a mi mamá, yo creo que también yo me consideraba alguien inapta para que Dios me salvara, para que Dios pusiera sus ojos en mí. Pero no como tal, pues, sino que Él lo hizo por amor a sí mismo, diciendo, es que yo te creí, yo te hice, yo te amo, eso. Y Él buscando ese encuentro con nosotros. Sí, siempre, o sea, Siempre, eso es siempre, lo siempre. más hermoso, saber que el Dios perfecto, el Dios santo, es el que se ha acercado a nosotros. Recuerdo que una de las frases que el pastor nos decía es que nunca fue el hombre pudiendo alcanzar a Dios, sino que Dios fue el que siempre estaba buscando al hombre. Sí. Y fue Él totalmente quien hizo esa obra, ¿no? De decir, yo me acerco hasta donde ustedes están, porque ustedes por sus propios medios no pueden. Así es. Entonces, ¿qué hizo? Vino Cristo. Y ahora sí, el reino de Dios Y está. estuvo entre Aquí, nosotros. gloria a Dios, lo Así mejor Y de todo. está entre nosotros. Todo es así entre nosotros. Así es. Amén. Entonces, pues no creas que eres el peor caso, ¿no? No creas que no hay solución para ti, que a lo mejor Dios a ti no te va a salvar. Te digo, Perdona. que no te va a perdonar, que lo que hiciste nadie lo puede cambiar. Habla con aquel que vio a Zaqueo, porque Zaqueo era alguien totalmente reprobado para su sociedad, para su comunidad, para la gente que le rodeaba. Y decía, ¿se dan cuenta? Dice que fue a posar con un pecador, sin darnos cuenta que ante Dios, todos, dice que por cuanto todos pecamos,
Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Exacto. ¿Sí? Entonces no hay quien por sus propias obras digan yo soy justo, yo soy salvo, sino solamente por creer en aquel que realmente fue santo, que realmente fue limpio de todo pecado y que vino a morir por nosotros. Amén. Esa obra de justicia fue solamente por Cristo. Nosotros no somos justos por nosotros mismos, ni santos por nosotros mismos. Él es quien nos justifica, Él es quien nos ha santificado a través de su sangre, Él es quien ha hecho esa obra. Entonces, ni tú por tus buenas obras, ni tú por tus malas obras estás desechado, sino cree en Cristo y Él es quien realmente te hará salvo, quien te restaurará, quien te va a poner delante de Él. Amén. Y Él es Amén. quien te va a levantar y te va a restaurar. Y vas a poder hablar y ser boca de Aleluya. testimonio de lo que Dios hará en tus vidas. Así es, vas a ser como su boca. Así es. Entonces, pues, creo que es todo. Sí. Pues ya saben, seamos restaurados para restaurar. Amén. Sobre todo que debemos de tener esa disponibilidad de, la hermana comentaba ese versículo, Apocalipsis 3:20, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Aquel que abriere, cenaré con él y él conmigo. Yo creo que ese sería uno de los primeros pasos que tendríamos que dar nosotros, todos aquellos que nos están escuchando, para poder ser esas personas que nos están pidiendo que seamos embajadores precisamente de Cristo, que hablemos a las naciones. Entonces, este es un llamado para todos mis amados hermanos que realmente pues sienten que, mencionabas, que sienten que Dios no lo escucha. Claro que sí. La semana pasada yo compartía en la iglesia un mensaje parecido, donde a veces caemos en esa situación de que pues Dios no nos escucha, pero sí nos escucha. Únicamente tenemos que abrirle la puerta, tenemos que darle ese tiempo de oración. Realmente la oración dice que se ha creado, el Padre la ha establecido para platicar nosotros con el Padre, para pedirle lo que necesitamos, pero muchas de las veces también necesitamos guardar silencio para escuchar lo que el Padre quiere de nosotros. Amén. Así Y es. pues sí, ahí donde estás, ¿no? Estemos que ores, ¿no? Con esta convicción de saber que Él es quien quiere hacer esta obra y tener ese encuentro contigo. Sí, así ¿no? es. Decía, esa palabra me encantó porque dice que Él así ha dicho, que Él quiere que tú te conviertas a Él, Amén. ¿no? Entonces, pues vamos, que hagas la oración, ¿no? Es decir, ¿quieres hacer tú la oración? Amén. Hagamos la oración. Adelante. Amén. Y pues la única manera de esa transformación que el Señor quiere hacer, de esa restauración, pues la única manera es que tú lo recibas en tu vida y que lo invites a morar en tu vida para que Él empiece esa obra maravillosa que ha hecho en nosotros y en todo aquel que invoca su nombre. Y yo te voy a invitar en esta oración a que tú digas en esta oración conmigo y lo invites a tu vida para que así pueda haber una gran transformación. Amén. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. En esta hora, Señor Jesús, yo te pido que entres a mi corazón, Señor, y que tú me laves con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Te doy gracias, Señor, porque tú ya pagaste el precio, Señor, para redimirme de mis pecados. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú moriste, pero también resucitaste, Señor. Amén. Y yo puedo tener esperanza porque tú te levantaste de entre los muertos. Yo te recibo en mi vida como mi Dios, como el Salvador de mi alma, como mi Padre. Te doy gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando tú me llames yo pueda responder a mi nombre. Te doy gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. 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 Aleluya, gloria a Dios. Hermosa oración, amados hermanos, para pues buscar esa reconciliación, para que realmente abras nuevamente tu corazón a Cristo y Él empiece a transformar tu vida. Amén. Amén. Amados hermanos, así de que cuando son las 8:47, pues vamos por terminar este programa. Les agradecemos enormemente que nos estén escuchando. Saludamos a nuestros amados hermanos de Facebook. Por ahí está Omar Castro, dice bendiciones. A nuestro hermano Víctor Vargas, Dios me le bendiga. También por ahí a nuestro hermanito Juan López. Dios les bendiga, amados hermanos, y todos los que están ahí al pendiente de la transmisión de Facebook. Dios me los bendiga. Muy buenas noches.
Amados hermanos de la radio, todavía nos escuchamos el próximo lunes, ¿verdad? Ok, los invitamos el próximo lunes para que estén al pendiente, amados hermanos, y pues no se pierdan el próximo mensaje que de parte de Dios siempre ha traído nuestra hermanita Alba Reyes. Dios me los cuide, Dios me los bendiga, amados hermanos. Despedimos este programa que se llama Intensamente. Aleluya, gloria a Dios. Me los bendiga, amados hermanos, amigos del Facebook. Bendiciones. Finalizamos primero Facebook. Dios los bendiga. Buenas noches.